Estamos leyendo la Biblia ahora en Romanos capítulo 10. Vamos a iniciar este capítulo. Hemos terminado 9 capítulos leyendo y reflexionando, haciendo nuestra meditación devocional, tratando de aplicar a nuestra vida cada uno de estos pasajes y textos bíblicos. Y el Señor nos ha bendecido, nos ha edificado grandemente. Ahora, mis amados hermanos, entonces pasamos al capítulo 10 de la epístola a los Romanos. Dice la Biblia, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, Pablo sigue hablando: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero ese celo no es conforme a conocimiento, no es conforme a ciencia, porque ellos ignoran la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, pero los judíos no lo comprenden. El fin de la ley es Cristo para justicia, no al que practica la ley, sino a todo aquel que cree. Comencemos entonces por allí nuestro comentario. Algunos judíos odiaban a Pablo. Las enseñanzas de él eran como desagradables, eran como un desafío, lo consideraban un traidor. Entonces Pablo comienza diciendo: hermanos, el anhelo de mi corazón, mi oración, Dios lo sabe, que es para que los israelitas sean salvos. Dios sabe, ellos me tratan de traidor, me persiguen, quieren matarme. Pero él aún así, aunque ellos lo perseguían, muchos lo perseguían para asesinarlo. Él dice: yo soy testigo de que ellos lo hacen porque muchos de ellos tienen celo por Dios y tienen celo por la ley, pero ese celo no es en la verdad, no conocen la verdad, no la comprenden. Ellos guardan sus rituales y los practican, pero es en ignorancia. Ellos son religiosos ignorantes y yo estoy orando para que Dios se les revele como se me reveló a mí. ¿Cómo quisiera que todos mis paisanos judíos, israelitas, comprendieran lo que yo he comprendido? Pero recuerden que Pablo no lo comprendió por su cuenta. Recordemos que Pablo estaba persiguiendo a los cristianos por ese celo farisaico, pero el Señor se le apareció un día en Hechos capítulo 9 y le dijo: Saulo, Saulo. Esa repetición que hace el Señor es haciéndolo entrar en razón y amenazándolo. ¿Por qué me persigues? Pero ¿quién eres, Señor? Yo no te estoy persiguiendo. ¿Quién eres? Sí, yo soy Jesús, al que tú persigues. El que persigue mi iglesia me persigue a mí y se hace daño a sí mismo con un aguijón. Es como si se diera golpes contra un aguijón en su mano. Me estás persiguiendo. Él cayó a tierra, temblando, vio una luz resplandeciente, quedó allí fulminado y el Señor se le reveló. Lo dejó ciego por 3 días para que no viera más en la carne y comenzara a ver en el Espíritu. Que viva Cristo por esas experiencias donde el Señor nos golpea para que despertemos de todo letargo espiritual. Tuvo el Señor que aparecérsele a él y derribarlo de su orgullo, de su soberbia religiosa. Hay mucha gente con soberbia religiosa. Son ignorantes de la verdad y tienen celo de legalismos religiosos. Tienen celo de su congregación, tienen celo de su federación, tienen celo de sus estatutos, pero no tienen celo de la palabra porque no les ha sido revelada. Es que en mi federación es de tal manera. Es que los estatutos de mi congregación dicen tal cosa. Entonces Pablo dice a los fariseos: tienen celo,
pero no conforme a conocimiento. Tienen un cuidadoso cumplimiento de los rituales de su organización, pero eso es solo fariseísmo, porque no tienen la verdad. El celo por los rituales religiosos no es suficiente para ser salvo y no es capaz de llevarlos a la salvación. No los conduce a la verdad. Necesitamos tener celo por la fe que fue dada a los santos, esa fe que les fue revelada por el Espíritu Santo. Entonces los judíos no tenían ese celo verdadero. Ignoraban la justicia de Dios que fue dada o establecida en Cristo, el nuevo pacto, y querían ellos establecer su propia justicia, que era ahora la del fariseísmo, de cumplir todos esos rituales raros y místicos y exagerar incluso los tantos estatutos y mandatos de la ley, porque ya habían muchos mandatos que el Señor había puesto y ahora ese era el estándar, el de Dios, pero ellos habían sumado a esto una cantidad de rituales que ya no eran de la ley, sino que daban mandamientos de hombres como si fueran mandatos de Dios. Se lo dijo el Señor Jesús a los judíos y a los fariseos, que establecían mandatos de hombres como si fueran mandatos de Dios. Entonces querían establecer su propia justicia y no se sujetaban a lo que Dios había establecido como la justicia de Dios. Entonces ahí fracasaban porque ignoraban el hecho de que Dios imputa justicia sobre el principio de la fe, no de las obras. Y cuando los hombres ignoran esto, pues lo que hacen es producir ira, porque el querer guardar la ley para ser salvos y no guardarla en verdad es un fracaso, es una quiebra, y lo que trae es maldición. Si los hombres intentan ser salvos por la ley, tienen que mantenerse en todas las cosas como lo dice la epístola a los Gálatas. Cuando lleguemos a la epístola a los Gálatas y estudiemos allí, nos daremos cuenta que también se hace una reprensión muy fuerte por pretender establecer la propia justicia y querer cumplir solo unos puntos de la ley y pretender hacer creer a los demás que se está cumpliendo realmente la ley. Ellos intentaban ganarse el favor de Dios por medio de sus propios esfuerzos, por medio de su propio carácter o buenas obras, en fin, pero rehusaban someterse al plan que Dios había establecido. Desde antes de la fundación del mundo ya había establecido el Señor el plan de salvación por medio de Jesucristo, y por la única obra que podemos ser salvos es por la obra de Cristo. Es la única obra que Dios vale, no las nuestras, sino la del Señor. Porque el versículo 4 dice, pues el fin de la ley es Cristo, para justicia. ¿A quién? Pues a los que creen, porque es por medio de la fe. Y esta fe no es de vosotros porque es don de Dios. Lo único que podemos hacer es a quien le llegó la fe, a quien le llegó esa gracia, a quien le llegó esa salvación, a quien Dios se le reveló, pues dé gracias y sométase y acepte que éramos miserables pecadores perdidos y que ahora por purita gracia, sin hacer nada nosotros, simplemente el Señor nos rescató. Si ellos solamente hubiesen creído en Cristo y lo hubieran aceptado, se hubieran abierto a todo lo que el Señor enseñaba y comprendieran que ya la ley estaba pasando a ser el Antiguo Testamento, encontramos hoy una cantidad de iglesias. De hecho, en esta gira me doy cuenta que hay iglesias que todavía piensan que tenemos que cumplir ciertas cosas de la ley. Mire, el que quiere cumplir unas cosas estrictamente tiene que cumplirlas todas, todas. 600, 700 puntos de la ley, tiene que cumplirlas todas, de lo contrario, no, y no, no sirve. Tiene que cumplirlas todas, pero no, hay que cumplir las que convienen. Entonces, quieren obligar a la gente a hacer ciertos pactos, ciertos ritualismos, que si traer primicias obligatoriamente, y de paso no hacen las primicias como verdaderamente son en la Biblia, sino ahora
modernas, modernizadas, arregladas a su ambiente, a su asunto. El todo es poder sacar provecho de la gente. Se le dice a la gente que el diezmo es obligatorio y que el que no diezma es un ladrón y que los ladrones no heredan el reino de Dios. O sea, una mezcla de textos y versículos sacados de contexto de una manera arbitraria, de una manera muy insensata e ignorante e infame contra el pueblo del Señor, con la queja de que si no se le pide diezmos a la gente, entonces la gente no da nada. No, entendemos que hay una problemática. Hago un paréntesis y lo abro aquí con deseo de poder hablarle al corazón del pueblo y que comprendan esto. Lamentablemente son muchos los creyentes que, como conocen que el diezmo no es obligatorio, entonces ya no dan el diezmo, pero ahora tampoco dan ofrendas abundantes, sino que más bien dan como limosnas, como que dan una limosna porque dicen el diezmo no es obligatorio. Lo que no comprenden es que se pasó a la ofrenda voluntaria para que la iglesia fuera muy generosa, mucho más que el diezmo, que la gente pudiera dar con libertad, como lo demostraron en el libro de los Hechos, que muchos dieron incluso sus cosas y propiedades para compartir con los pobres y con los ministerios. Pero eso no puede ocurrir en la vida de los creyentes hasta que no venga una verdadera rebelión de lo que, una verdadera, perdón, revelación de lo que es dar en abundancia o con liberalidad. La gente debe ser amplia para dar. Pero bien, solo toco eso como un paréntesis para que la gente aprenda que no se pasó del diezmo a la ofrenda para que sean muy, digamos, tacaños, sino para que sean amplios. Pero que no se use eso para manipular a nadie y dejarlos en la calle y quitarles hasta los zapatos y que la gente se quede pobre porque tienen que darlo todo. Eso es manipulación. Dios lo que quiere es que le creamos a Él, que Él está en medio de este asunto. Pero esto se ha convertido en ritualismos obligatorios, extraídos de la ley para aplicarlos aquí. Y algunos dicen que nosotros cumplimos la ley por la gracia. Así dicen algunos ministros hoy en día. Amados, esto no tiene ningún sentido. Eso es una ignorancia fatal. No se sabe ni qué mezcolanza lo que están diciendo. Eso no tiene sentido. ¿Cómo cumplir la ley por la gracia? Eso no tiene ningún sentido. Es una verdadera locura. Lo único que demuestra es la incapacidad de los ministros para enseñar la palabra del Señor. Bien, entonces es necesario que nosotros comprendamos que la ley lo único que trae es muerte y la fe es la que nos resucita. La ley fue dada para mostrarnos el pecado y los hombres no pudieron cumplir la ley, por tanto se condenaron. La fe produce vida y se estableció que creamos en Cristo y por medio de esa fe en Jesucristo seamos resucitados y tengamos vida eterna. No lo vaya a olvidar porque algunos dicen, a mí no me interesa saber esto, realmente no me interesa. Sí le interesa, porque por eso es que está pasando ese conflicto en muchas iglesias que tienen legalismos absurdos y que le dicen a la gente que si no cumple esta norma o esta otra, incluso dicen que con el cabello y con la ropa y yo no sé cuántas otras cosas más, todos esos rituales del dinero, si no cumplen esas cosas es porque son unos rebeldes y no pueden ser salvos. Entonces, si alguien dice, no me interesa este tema, no sabe lo que está diciendo, porque eso es lo que está sucediendo en cantidad de iglesias hoy en día. Y la gente debe liberarse de eso y aceptar la gracia salvadora y someterse solo a la gracia salvadora y reconocer que no hay ninguna obra que hagamos, ni dar diezmos, ni dar primicia, ni vestirse de tal manera, ni absolutamente nada de eso puede llevarlo al cielo. Las cosas buenas que nosotros hacemos, sea lo que sea que hagamos bueno, lo hacemos como respuesta, como una obra que hacemos en respuesta a la salvación. Es decir, como fuimos salvos, hacemos obras buenas, producimos fruto, nos comportamos bien, en agradecimiento a que fuimos salvos sin haber hecho ninguna obra.
No se le puede decir a la gente cumpla esto o aquello para ser salvo. La ley no puede suplantar a la fe nunca. La fe pasó a ser el medio de la salvación. Entonces, que eso quede claro para que los que se congregan en iglesias donde no queremos que de ninguna manera sean rebeldes a los ministros, mientras los ministros estén capacitados para enseñar la verdadera doctrina del Señor. Que no le digan a la gente que cumpla esto o aquello si quieren ir al cielo. Eso es absurdo. Que los hermanos puedan hablarles con amor a los ministros, hacerles entender, recapacitar, reaccionar que sus acciones, peticiones, ordenanzas de hombres están equivocadas y erradas, y que no estamos dispuestos a someternos a ninguna cosa que por obligación nos digan que hay que cumplir si es que queremos figurar en el libro de la vida. Eso es totalmente absurdo y es una herejía total, y tenemos que entenderlo. Bien, entonces, el versículo 5 dice, Moisés escribe así de la ley, de la justicia que es por la ley. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. No algunas cosas, sino el hombre que haga estas cosas. Debe cumplirlas entonces. En el Antiguo Testamento podemos oír la diferencia entre las palabras de la ley y las palabras de la fe. Moisés describe que el hombre que alcance la justicia que la ley exige vivirá por ese cumplimiento. Entonces el énfasis es que tiene que cumplirlo todo. Esos logros que tenga el hombre para ser salvo por medio de la ley es que ha cumplido todo. Si cumplió todo, será salvo. Pero lógicamente que esto se usa como una ironía, como una imposición imposible, porque precisamente se le dice al hombre que se mantengan todas las cosas de la ley si es que quiere ser salvo por obras, que las cumpla todas, para que le quede claro en su mente que no es capaz y pueda el hombre entonces reconocer que debe sujetar o que debe aceptar la gracia salvadora. Estoy impresionado porque algunas personas, aunque les pasa el tiempo en el camino del Señor y leyeran estos textos o se lo explicara de mil maneras, no lo comprenden, no lo comprenden. Hermano, no se imagina cuántas veces le discuten a uno este asunto. Ah, no, pero es que hay que cumplir tal cosa y tal cosa y tal cosa, porque si tal norma no se cumple, entonces ¿cómo quiere uno ir al cielo? Y siguen insistiendo con una infantilez, digamos así, una infantilidad muy tremenda, una niñez. El apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta, en el capítulo 3 dice, yo hermanos quería hablarles a ustedes como a espirituales, como a gente madura, que es capaz de comprender, darles vianda, comida, digamos, profunda, comida sólida, pero no he podido. He tenido que darles lechecita porque ustedes son unos inmaduros, no comprenden todavía, se portan como niños. Y comienza a hacer así aclaraciones acerca de la niñez o las cosas tontas en las que se la pasan peleando algunos. Entonces, aquí tenemos un tema de necedad, de gente que sigue insistiendo como niños en que tienen que peinarse de tal manera si quieren ir al cielo, en que el vestido debe ser de tal color o de tal tela o tal textura si quieren ir al cielo. Eso, y eso sucede por ignorancia e imposición de los ministros. Y la iglesia ya debe crecer, ya debe madurar, ya es tiempo de despertar y comprender que nada de eso tiene que ver con la salvación, que cualquier norma que se cumpla debe ser, vamos a decir, por causa de orden o de que la federación tiene algún estatuto que ha puesto tal norma por tal o cual razón, pero que se le explique a la gente que no tiene nada que ver con la salvación. Y que si en algún punto no cumplen una norma, un estatuto al pie de la letra, como les dijeron, pues amados hermanos, eso no tiene nada que ver con la salvación, pero estoy sorprendido que le digan a una hermana, por ejemplo, que llegó a los 50 años y entonces le salieron 4 canitas por ahí y la persona llegó y dijo, ay, esas 4 canitas me dan como cierta pena, me las voy a cubrir. Al infierno se va a ir. Cuidado, se cubre esas canas.
Usted no puede hacer eso porque se va a ir al infierno. Esas son muchas niñerías, niñerías. Entonces algunos dicen que es por miedo de que la gente se mundanalice y sean extremistas y exagerados. Amado, el que tiene el Espíritu Santo y tiene una buena enseñanza sabe tener el equilibrio de las cosas. Sabe ser sensato, prudente, casto, respetuoso, temeroso de Dios y tener cierta modestia. No va a andar haciendo cosas absurdas. Pero irse al extremo y decirle a una hermana que por esto se va a condenar. Hombre, que si le salió un pelo de más en la ceja y se lo quitó, ya listo, la borraron del libro de la vida, se abrió la tierra y se la llevó. Entonces, esto es mantener a la gente en una absurda ignorancia. Entonces el apóstol Pablo está tratando de decirles a los judíos que dejen ya esos legalismos y esa exageración, que ningún hombre pecador puede cumplir toda la ley, ni mucho menos las cosas que le añadieron a la ley, y que necesita aceptar que Cristo Jesús murió por ellos para poderlos salvar. Entonces, la ley fue dada a un pueblo que eran pecadores y que ya estaban condenados a muerte y que nunca podrían cumplir estas cosas para que ellos se dieran cuenta que no podían cumplirlas, que aunque intentaran guardarla perfectamente, no iban a ser capaces, no iban a ser capaces, estaban perdidos, porque Dios demanda un estándar muy alto, y el único que vino y se mantuvo en esa rectitud y perfección fue Cristo, y Cristo fue dado por el Padre mismo para que viniera a hacer esa obra, para que viniera como hombre y entonces le mostrara a los hombres el fracaso de la ley y pasaran entonces a la gracia.